Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al taller organizado por la Universidad Nacional del Oriente. Le habla aquí la licenciada Rosa. Queremos darle las gracias por participar en este taller que estamos organizando con el fin de que todos podamos enfrentar, ¿no?, estos cambios que estamos atravesando a través de esto, lo que es el COVID-19, ¿no? Primeramente vamos a invitar al doctor Sergio Borja Alarcón, rector de la Universidad Nacional del Oriente, para que pueda dar unas palabras de inauguración. Muy buenas tardes. Un saludo a los miembros del directorio, a la doctora Ana Fernández Vía, a la ingeniera Fabiola Marcón, a la licenciada Daniela Marcón, doctora Yamilia Cornejo, vicerrectora de la sede central, licenciada Loida Fernández, vicerrectora de la sede de Montero, licenciada Cintia González, vicerrectora de la sede de Tarija, doctora Erika Toledo, vicerrectora de la sede de Chinaota, doctora Danixa Torres, vicerrectora de la sede de Yacuiba. Autoridades a nivel nacional, plantel administrativo, plantel docente, a todos nuestros queridos estudiantes de todas las sedes a nivel nacional, a los invitados especiales y un saludo especial y agradecimiento para la doctora Jacqueline Barriga, nuestra expositora el día de hoy, y agradecerle por preparar esta conferencia. Todo va a estar bien. Agradecer el esfuerzo que realiza nuestro directorio por hacer posible esta charla, que juzgamos que hoy es muy necesaria en la coyuntura actual. Solamente queremos pedirles un poco de paciencia para poder aceptar las cosas como vienen y aceptar las cosas que no volverán a ser las mismas, por lo menos en los siguientes meses. Todos tenemos que realizar muchos sacrificios y renunciar a cosas que teníamos en mente realizar en este tiempo. Pero tengamos en cuenta que la salud es lo primero y la tenemos que cuidar. ¿Cómo? Quedándonos en casa. Valoremos las cosas que antes podíamos hacer libremente y ahora por cuidados no las podemos hacer todavía. Ya llegará el momento. Tenemos mucha gente valerosa que está luchando por nosotros para poder volver a la normalidad. Tengamos un poco de empatía, entendamos a las personas que nos rodean, pidamos a Dios que nos conceda serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para poder cambiar las cosas que podemos y sabiduría para poder reconocer esa diferencia. Que Dios los bendiga y nos cuide mucho. Quedémonos en casa. Gracias.
Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Vamos a dar inicio al taller. El taller tendrá 40 minutos de exposición y 20 minutos de interacción, es decir, una vez finalizada la exposición de la doctora Jacqueline Barriga, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Cualquier pregunta que ustedes quieran realizar, vamos a estar atentos una vez finalizada la exposición, ¿ya? Vamos a conocer un poco más de la doctora Jacqueline Barriga. Ella es licenciada, embajadora por la paz, también es docente, investigadora, nombrada visitante distinguida, representante de Bolivia por varias instituciones. Es ganadora de muchos premios como Emilio Villanueva por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz del 2018, Senado de la República Argentina 2017, Medalla Verde por la Fundación Especial del Medio Ambiente, FUNEMA, Medalla de Hermandad de los Pueblos Perú 2016, Embajadora Universal de la Cultura por la UNESCO 2015, Doctorado Honoris Causa por la Academia de la República de Perú del 2016, finalista de Poesía en Rumania 2017, Excelencia Cultural en el 2019 y entre otros, ¿no? Es un breve resumen en sí de la experiencia que tiene la doctora Jacqueline Barriga. Le invitamos, por favor, doctora. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias al rector por esta invitación. Les agradezco mucho. Quiero mandar un saludo muy efusivo a la Universidad Privada del Oriente. Muchísimas gracias también por la invitación. Un saludo cordial a todas las autoridades de la universidad que me están escuchando, que me están viendo. Considero de que esta clase de talleres es una responsabilidad social que toda universidad tiene que seguir por estos acontecimientos inesperados que el mundo y la humanidad estamos pasando. Bueno, ahora voy a empezar con un taller motivacional, no es nada de tecnicismos psicológicos ni nada por el estilo. Es una investigación que yo lo he llevado a cabo durante mucho tiempo, inclusive conmigo mismo. No es un libro resumido que les voy a dar, más bien es todo lo contrario, es una experiencia personal que yo he tenido con todos estos puntos que ustedes van a conocer y estoy segura que les va a servir mucho. También decirles a los participantes, bueno, que vamos a tener una determinada metodología que más adelante les voy a explicar. Y a ellos también muy buenas tardes, ya, y que disfruten este taller que ya voy a dar inicio. Voy a compartir mis diapositivas, ya, y vamos a iniciar el taller. Bueno, el taller yo lo he nominado Todo va a estar bien, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta al final del taller el por qué lo puse este nombre. Ya, bueno, esta es alguna de mi presentación, bueno, que la había preparado, pero la licenciada Barroso yo creo que ya ha dado muchos puntos referente a mi currículum y le agradezco mucho por la presentación. El objetivo del curso es efectuar, obviamente, este taller motivacional en tiempos del COVID-19 para enfrentar de manera eficiente durante y después de la cuarentena los cambios sociales, psicológicos, académicos, económicos en los estudiantes y las personas en general. Un propósito personal que yo tengo es de que este taller no solo le sirva para estos momentos del coronavirus, sino sea todo lo contrario, o sea, que esto le sirva para toda la vida con los instrumentos que les voy a enseñar. Algo muy simple, es complejo, pero he tratado y voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. La metodología es la siguiente, la duración va a ser de 1 hora, 40 minutos de la exposición mía y 20 minutos de interrelación. Esto para que un poco tengamos un orden en este taller. Si tienen alguna pregunta, aquí
van a seguir el cursor, por favor. Si tienen alguna pregunta, pueden anotarse en alguno de sus apuntes hasta que llegue el momento de la interrelación y ahí me puedan hacer las preguntas pertinentes. Asimismo, se va a realizar un seguimiento de los ejercicios del taller, porque esto es un taller, no es simplemente una conferencia magistral, se va a cerrar el taller y punto, ¿no? No, se va a realizar un seguimiento dando un privilegio, se podría decir, a los estudiantes y los docentes administrativos de la Universidad Nacional del Oriente, que son los organizadores de este taller, ¿no? Y las personas que no pertenezcan a la UNO, bueno, pues se puede hacer un seguimiento también de una manera más privada. Como ya les dije, no es una clase técnica psicológica, más bien es todo lo contrario, es un taller motivacional donde yo ya he interpretado, ya lo he analizado, toda la información para darles a todos ustedes. Ustedes se pueden comunicar, este es mi correo electrónico, jacquelinebarriga2@hotmail.com. Bueno, ahora sí empiezo con los antecedentes. Ustedes saben que sobre la base de los datos estadísticos que ha vivido Bolivia, el 13 de marzo ya se ha confirmado los primeros 7 casos positivos de coronavirus en Oruro y de esta manera, bueno, el gobierno ha anunciado ciertas medidas de restricción. Y a partir del 22 de marzo hemos vivido diferentes cuarentenas y diferentes restricciones, inicialmente con una semi-cuarentena, posteriormente una cuarentena total y ahora que en muchos departamentos vamos a entrar a una cuarentena dinámica. Esto ha producido, obviamente, como ha sido un caso inesperado, ha producido muchos cambios en el ser humano, académicos, laborales, familiares, económicos y psicológicos. En el caso de los estudiantes, ya no están pasando clases de manera presencial, sino más bien todo lo contrario, o sea, están pasando de manera virtual. A algunos les gusta, a algunos no les gusta. Bueno, aquí a veces no se trata de gusto, sino más bien de adaptarnos. Y este es el problema, ¿no? Este es el problema porque es un proceso. ¿No? Estos cambios, cuando llega un cambio en el ser humano, por ejemplo, tenemos que sufrir un proceso para adaptarnos y cuando nos adaptamos ya nos sentimos bien, ¿no? Y todos los humanos hemos sufrido de alguna manera ciertos cambios en la vida. Por ejemplo, una mujer cuando se embaraza, cambia todo su cuerpo, cambia su mente, cambia su cerebro, cambia sus sentimientos, cambia absolutamente todo, no le gusta, se deprime, se pone ansiosa, etcétera, que es mala madre cuando nace el niño porque el niño llora, ella no le puede atender, etcétera. Ya, pero al final ya se adapta y esa adaptación hace de que ella ya se sienta bien. Es más, cuando pasa el tiempo, ella dice, si no fuese madre, no sé qué sería, ¿no? Entonces, son esos cambios que sufrimos y tenemos que entendernos a nosotros mismos de que es un proceso y tenemos que darnos un tiempo, ser pacientes con nosotros mismos hasta que esta adaptación de una manera integral llegue a nuestras vidas y lo asimilemos. ¿Ya? Así que tenemos que ser pacientes con nosotros mismos. Y para esto, obviamente, ha habido muchas medidas de protección física que ha ayudado a sobrellevar, bueno, pues este contagio y a resguardar nuestra salud. He sacado estas dos informaciones de la página de UNICEF, donde obviamente al inicio nos daban un montón de protocolos que teníamos que respetar. Ya luego posteriormente nos daban los síntomas y si tienes algunos síntomas, obviamente tienes que dar esta información a los centros médicos, llamar al CDC, entre otros, ¿no? En el caso de Bolivia. ¿Ya? Y luego muchos departamentos han tomado medidas, como Potosí, por ejemplo, que ustedes pueden ver, si hay tal vez barbijos, entre otras cosas, entonces ellos han indicado de que pongamos en una bolsa con un batito rojo. En la ciudad de Cochabamba, como ustedes pueden ver esta imagen, hay mujeres que están limpiando las calles y en Viacha que han comprado estos equipos para desinfectar a las personas para que pasen de un lugar a otro. Bueno, se ha hecho un montón de protocolos para proteger la parte física, la parte biológica en la salud del ser humano. Al final, la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues nos dijo que tenemos que utilizar barbijos, tenemos que mantenernos 1,5 metros de distancia. Otros dicen que 2, utilizar guantes, no
no tocarnos los ojos, la nariz, etcétera. Entonces, un montón de medidas a cuando salimos a la calle, cuando llegamos a la calle, lavarnos las manos, entre otras cosas. Sin embargo, hay que quedar claro de que cuando hablamos de salud, estamos hablando no solo de la salud física, sino para que se convierta en salud, se tiene que hablar también de la salud psicológica, de la salud mental. No puede haber una salud si no hay una salud psicológica y mental. Entonces, estaríamos integrando estos factores para que realmente, bueno, pues digamos que es salud, ¿no? Entonces, la parte psicológica juega en estos momentos un aspecto preponderante, porque hemos visto que hay muchas personas que se preocupan demasiado, hay trastornos de alimentación, hay trastornos de sueño, luego hay otras personas que tienen pensamientos negativos, inclusive ya piensan en muerte, ha habido casos de una joven que se ha tratado de suicidar, bueno, un montón de cosas, y eso es algo mental, es algo psicológico que obviamente va a influir al 100% en nuestra salud física también, que más adelante les voy a explicar por qué. Bueno, y aquí son las medidas de protección psicológica, ¿no? ¿Cómo evitar estos estados de ánimo perjudiciales durante la cuarentena? Ya esos pensamientos que no nos dejan dormir, no nos dejan comer, no nos dejan estar bien, ciertos pensamientos que inclusive son muy recurrentes en el día, no podemos estar tranquilos, ya hemos perdido el trabajo o nos han despedido o caso contrario han pasado acontecimientos que realmente no puedo sobrellevar y eso de algún momento me perjudica. ¿Ya? Hay que conocer 3 puntos fundamentales para que estos estados de ánimo se conserven en un estado de salud, ya en un estado de salud mental. El primero es conociendo las emociones que forman ese estado de ánimo. O sea, si yo estoy triste, estoy feliz, estoy renegando, es por una emoción que está repercutiendo en mi mente y en mi vida. Es una emoción. O sea, ¿por qué nos sentimos felices, tristes, etcétera? Es por una emoción, ¿ya? 2, estas emociones hay que hacerlas conscientes por medio de un conocimiento que van a adquirir ahora, ¿ya? Y obviamente tomar acciones, ¿ya? Todo se toma acciones. O sea, ejemplo, si a mí me duele mi muela, voy a tomar una acción, no voy a tomar un medicamento. En un aspecto psicológico, no me voy a tomar un medicamento muchas veces, a no ser que tenga un trastorno patológico, ¿no? Pero si me siento un poco triste, tengo que tomar acciones, tengo que conocerme a mí misma por qué estoy triste y tomar las acciones respectivas que ahora van a aprender. Bueno, y como hemos hablado de las emociones, ahora la vamos a definir para que la conozcan un poco más. ¿Ya? ¿Qué son las emociones? Las emociones son estados de ánimo. Estados de ánimo, estados afectivos, cuya duración es mínima. ¿Qué significa esto? De que en un día yo puedo experimentar muchas emociones. En la mañana puedo estar triste porque he perdido mi billetera, pero en la tarde puedo estar feliz porque me han aumentado mi sueldo, etcétera. O sea, el ser humano emocionalmente es una persona bastante activa, porque en el día podemos sentir muchas cosas, porque el ser humano pasa muchas cosas en el día, y eso les ha pasado también a ustedes. Ya, luego, posteriormente, se activa por medio de los pensamientos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que si yo pienso de que voy a estar mal, ya inmediatamente me voy a sentir mal y luego voy a estar mal. Inclusive hay embarazos psicológicos, porque la persona desea tanto ser madre, ya, deseo ser madre, que inclusive influye tanto en su cuerpo que su vientre va teniendo un cierto volumen inclusive. Ya, entonces, estos pensamientos que lo he resaltado aquí y lo voy a seguir resaltando, ya no nos... tenemos que entender de que esto es lo que conlleva a esa depresión, a esa ansiedad y a esa parte psicológica que no podemos encontrar, que no podemos dormir, que comemos mal. Todo es, se podría decir, si vale el término, culpa de estos pensamientos, ¿ya?
Porque bien lo dice la ciencia, las emociones se activan por este pensamiento. Si yo pienso que en el día me va a ir bien, voy a sentirme bien y voy a actuar y voy a tener buenos resultados, ¿ya? Y estos pensamientos provocan un estado fisiológico y conductual en el ser humano. Y aquí les pongo un ejemplo de este Gibbs, ya que este hombre dice, me va a ir mal, dice, en su mente, ¿no? E inmediatamente cuando ya se pone a hablar, tal vez donde hay muchas personas, hay un estado fisiológico, es decir, que ya aumenta la vergüenza o la inseguridad y se pone rojo, por ejemplo. Ya hay un estado conductual, o sea, vean su postura, su mano se lleva a la boca, la otra mano atrás, y seguramente va a empezar a tartamudear o se va a olvidar o se va a mover de una manera bastante inquieta. Entonces, todo eso activa ese pensamiento en el ser humano, ¿ya? Y ese pensamiento activa una emoción, ya que en este caso, en el hombrecito que les pongo el ejemplo, es la inseguridad. Por eso se pone rojo, seguramente debe estar hasta sudoroso, etcétera, ¿no? Entonces, ese pensamiento provoca un estado fisiológico y un estado conductual en esta persona. ¿Ya? Bueno, y luego este pensamiento es mm, bueno, algo ha pasado aquí, ya, y seguimos con las emociones. Las emociones ya son 6 básicas, ¿ya? Que esto se desarrolla luego en un sentimiento. Primero, ya está, bueno, aquí he puesto la emoción de la tristeza, ya esta es la emoción de la alegría, esta es la emoción de la ira, esta es la emoción del miedo, la emoción de la sorpresa y la aversión. Todas estas emociones no son malas, todas estas emociones ya son buenas para el ser humano. ¿Cuándo se convierten en malas? Cuando no las sabemos controlar por los pensamientos. Por ejemplo, la tristeza. Ya es normal que una persona cuando pierda un familiar se sienta triste y llore, pero ese duelo, yo creo que lo normal puede ser un mes o 2 meses, pero que ya esté 2 años, 3 años, entonces pasa a ser una depresión. ¿Ya? Entonces, esta tristeza que es normal en el ser humano, si no la sé controlar, va a pasar a una patología que se va a llamar la depresión. Y lo mismo pasa con el miedo. Si el miedo no lo sé controlar, este miedo va a pasar a una patología que se va a llamar fobia o se va a llamar ansiedad. Y así sucesivamente, es la agresividad de la misma manera, la ira. Si no sé controlar la ira, ya va a pasar a una violencia. ¿No? Ejemplo, no es lo mismo una persona agresiva que una persona iracunda. No es lo mismo que yo te grite y te insulte y no es lo mismo que yo agarre un cuchillo y te atraviese el estómago. No es lo mismo. ¿Ya? Entonces ya pasa de lo normal, bueno, de ciertas actitudes que el ser humano desarrolla, pasa a una patología. ¿Ya? Entonces, ninguna emoción es mala. Todas de alguna manera favorecen al ser humano. Ahora, ¿cuáles son las partes positivas? Por ejemplo, en la tristeza, el ser humano mayormente cuando está triste se arrincona, quiere estar solo, quiere llorar solo, etcétera. Eso le sirve para reconfortar y analizar un poco su vida. ¿Y eso qué significa? Que cuando pase este sentimiento de la tristeza, esta emoción de la tristeza, esta persona no va a ser la misma, va a madurar. ¿Ya? Y con el iracundo lo mismo, hay muchas personas que por la rabia del maltrato animal han llevado a formar ONGs o grupos de activistas para ayudar a estos animalitos. Entonces, de alguna u otra manera, todas estas emociones nos ayudan, pero cuando estas no las sabemos controlar, ya entonces ya se vuelven en contra de nosotros mismos. ¿Ya? En otras palabras, el ser humano es lo que piensa. Ustedes pueden ver aquí en la fotografía un gatito viéndose y él se cree que es elefante. Ahora, yo siempre a mis estudiantes les digo,
¿Ustedes qué creen? ¿Que ese gato es elefante perdón, es león o es gatito? ¿No? Y la mayoría me dice, no, es gato, no. No, si el ser humano es lo que piensa, el gato es un león, porque él piensa que es león, siente que es león y va a actuar como león. Es más, este gatito debe ser de un carácter tremendo, ¿ya? Porque él piensa que es un león, entonces va a actuar como un león. Entonces, los pensamientos de alguna manera redireccionan nuestra conducta general y nuestros sentimientos. Y aquí les pongo otro ejemplo. Es una mujer que está pensando, bueno, siempre en la noche el ser humano se complica un poco para dormir, ¿ya? Y está pensando de que está anticipando un hecho. Si me botan de mi trabajo, si repruebo mi examen, si él piensa de esta manera, si él piensa del otro, se está complicando de sucesos que ni siquiera están pasando. Entonces, ¿qué le va a provocar a esta mujer? Una emoción tal vez de miedo, de incertidumbre, de susceptibilidad, y eso va a provocar algo en su intestino. Ya tal vez le duela ya su estómago o no tenga ganas de comer o va a pasar algún hecho fisiológico distinto dependiendo la personalidad que esta persona tenga. Y al final eso le va a llevar a una conducta que aquí podemos ver, bueno, yo la puse aquí, una conducta ansiosa. O sea, si yo pienso algo malo, directamente va a ir a mi emoción y esa emoción va a hacer que actúe de una determinada manera. A eso he querido llegar con todo esto. Ya, ahora, en el caso de los pensamientos, como ustedes pueden ver, y mayormente eso pasa en la noche en el ser humano, según investigaciones, ya donde se complica su vida y por eso hay estos desajustes al dormir, ya. ¿Dónde está el pensamiento del ser humano? El pensamiento del ser humano está en el encéfalo, ya. El encéfalo ocupa, bueno, pues una gran porción del cerebro. ¿Ya? ¿Y dónde se activan estos pensamientos, buenos o malos? Se activan en el cerebelo, como pueden ver aquí, entre el cerebelo y el bulbo raquídeo. En este sector es donde están nuestros pensamientos y están nuestra memoria, donde se activan nuestros recuerdos. Ya el cerebro solo reconoce imágenes y solo reconoce mensajes, nada más. ¿Ya? Es por eso que cuando nos soñamos, no nos soñamos en olores, no nos soñamos en perfúmenes ni nada por el estilo, nos soñamos en imágenes, porque el cerebro reconoce imágenes. ¿Ya? Y reconoce mensajes claros que le damos. Ejemplo, quiero subir al minibús, entonces yo le doy el mensaje a mi cerebro que tiene que doblar la rodilla, que tiene que incorporarse un poco para que yo entre al minibús. Entonces, él reconoce solo eso, ¿ya? O sea, que si yo le doy la orden a mi cerebro de que me voy a enfermar y algo me va a pasar, efectivamente en un 100% eso te va a pasar. ¿Ya? Porque tú le estás dando ese orden al cerebro. Es como si yo tuviese una pareja, me haya separado de esa pareja y la haya encontrado con otra, ¿ya? Y me sienta yo mal y tenga ganas de llorar. Pero yo le digo a mi cerebro, por favor, o sea, no tengo que llorar, tengo que pasar por ahí, tengo que pasar por allí y que no se dé cuenta que estoy mal, que no se dé cuenta, que no se dé cuenta. Entonces, yo aproximándome a él y a su nueva pareja, yo inclusive hasta le saludo. Hola, ¿cómo estás? Qué bien, sí, qué bueno verte, chao, ¿no ve? Ya, y luego ahí... Ya, es algo que me ha llegado como algo positivo, ¿no? De que he pasado ese momento desagradable. Yo le he dado un mensaje, solamente con ese ejemplo que les estoy dando, yo le he dado un mensaje a mi cerebro, ya, de que él ya se comporte de una determinada manera hasta que yo pase ese momento desagradable. Ya, le he dado esa orden y me ha hecho caso. Ya. No es de que el cerebelo diga, mentira, mentira, eso es mentira, tú tenías ganas de llorar, voy a hablar con el bulbo raquídeo y te vamos a hacer llorar cuando pasemos por ahí. No dice eso, eso no existe, son órganos y aquí está bien claro que lo he puesto con redondo, no hay moral. Ellos no reconocen ni lo bueno ni lo malo y tampoco reconocen una mentira o no reconocen eso, son órganos. ¿Ya? ¿O ustedes se han enojado alguna vez con su estómago, su hígado? No. Uno maneja el cuerpo con la mente.
¿ya? Y depende también a lo que nosotros ingiramos, entonces el cuerpo va a reaccionar de alguna u otra manera, etcétera, ¿ya? Pero no hay moral en el cerebro, ¿ya? Entonces, él no va a reconocer si es mentira o no, y tampoco me va a enseñar absolutamente nada. Todo lo manejo yo, ¿ya? Pero ese manejo del cerebro, ese manejo de los pensamientos es complejo. Es complejo y les dificulta mucho a las personas. Y cuando hay una emoción que realmente les está perjudicando en su vida, acuden al psicólogo, acuden a un terapeuta y el terapeuta hace prácticamente igual. Simplemente se enfocan en el problema y reestructuran su cerebro y el pensamiento para que estas personas se sientan mejor. Eso es lo que hacen, ¿no? Pero el ser humano, cuando tiene estas herramientas, lo puede hacer también por sí mismo. No necesita tal vez un psicólogo. Si sabemos manejar esto bien, ya yo voy a saber también manejar mis emociones de una manera y volverlas más conscientes. ¿Ya? Espero que este punto esté claro, ya de que y voy a volver a repetir, nuestro cerebro solamente reconoce imágenes y mensajes que nosotros le damos. Si nosotros les damos un mensaje negativo, el cerebro va a actuar de manera negativa también, ya, y va a tener una activación fisiológica, ya, como hemos visto en las otras diapositivas. ¿Ya? Entonces, el control de nuestro cerebro lo tenemos simplemente nosotros. Yo lo comparo el cerebro y en muchas conferencias que he estado referente a este punto, yo lo comparo como tener un Ferrari. Como tener un Ferrari, pero no lo sabemos manejar. Ese es el cerebro. El cerebro es un gran Ferrari, es una máquina tan hermosa, tan bella, pero al mismo tiempo compleja, pero el chofer, que somos nosotros, no lo podemos manejar, ¿no? Entonces perdemos el disfrute, perdemos de un hermoso auto, perdemos tal vez de los beneficios de ese auto, perdemos tal vez de las comodidades que ese auto nos puede dar. Más o menos es así como yo lo comparo el cerebro y el ser humano. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es la depresión. Como ustedes ya han entendido que las emociones se activan con un pensamiento, la depresión llega cuando no sabemos manejar la tristeza. Eso es todo. Eso es todo. Ya, pero bueno, los psicólogos dicen que obviamente es un trastorno de un estado de ánimo, de una emoción, transitorio o puede ser permanente cuando no se puede controlar esta emoción, que es la tristeza. ¿Ya? ¿Y cuándo se vuelve depresión? Cuando ya afecta a determinadas áreas de mi vida. ¿Ya? Ejemplo, por este problema he perdido mi trabajo, he perdido mi pareja, he perdido dinero, etc. Bueno, cuando ya me está afectando a mi vida, entonces ya se puede llamar una depresión. ¿Sí? Si no te afecta o te afecta algunos días o un día, eso no significa que tengas una depresión. Puede ser que a veces el ser humano nos levantamos tristes, ¿no? Tristes o bajoneados porque bueno, también el cerebro se maneja también por neurotransmisores, por química. Tal vez hemos comido mucho, hemos comido mal y eso un poco nos ha deprimido, etcétera, ¿no? Ya, pero eso no significa que tú estés deprimido. Eso significa de que, bueno, tienes un bajón y eso pasa y en la tarde vas a estar mejor y en la noche mejor y bueno, esta emoción ya ha pasado, ¿no? Es depresión cuando afecta de una manera concurrente en el tiempo nuestras áreas de vida. Ahora, ¿de dónde aparece la depresión? La depresión tiene causas hereditarias, tiene causas sociales, tiene causas de vida insegura y causas psicológicas, como estamos viviendo ahora. Ahora estamos viviendo estas últimas tres causas sociales, no esta pandemia, estamos encerrados en la casa, etcétera, una vida insegura porque obviamente estamos viviendo una incertidumbre, no sabemos, no conocemos esta enfermedad, bueno, ¿no? Y psicológicos que obviamente este encierro, esto puede afectarnos. ¿Ya? Pero también hay causas hereditarias donde hay, bueno, pues ciertos factores de genética de la familia, que tengo un pariente que ha muerto por depresión porque se ha suicidado, ¿ya? Entonces su hijo está teniendo la misma afección, entonces se puede transmitir por genética, ¿ya? O por lesiones del cerebro también, una caída, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, en el caso nuestro, ¿ya? O en la mayoría, bueno, no conozco a todos los participantes, son estos tres últimos, sociales, una vida insegura y obviamente la parte psicológica. Esa es la depresión en sí. La depresión en sí, en resumen,
En conclusión, es que no sabemos manejar esta tristeza, nada más, ¿ya? Y esta tristeza ya se va a activar por un pensamiento. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de la depresión para que ustedes se den cuenta? El mayor tiempo estoy deprimido, o sea, estoy triste, hay disminución para el placer en todas las cosas de mis actividades, o sea, mi hermano me dice en la cuarentena, jugaremos cartas, pero juego yo un rato, pero no lo disfruto y prefiero estar solo en mi cuarto. Hay pérdida de peso, hay insomnio, agitación y enlentecimiento psicomotor, fatiga, pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpa inapropiada, indecisiones, no podemos tomar las decisiones de manera adecuada y pensamientos recurrentes de muerte. Pero esto tiene que ser la mayoría del tiempo. La mayoría del tiempo, o sea, que ya estoy así, yo que sé, una semana, 15 días, 20 días o un mes, ¿no? Y más todavía porque hay algunas personas que viven en depresión años, 10 años, 5 años de su vida, ¿no? Entonces es algo que tiene que ser de manera consecutiva para decir que estoy con depresión, ¿ya? Luego ya pasamos a otra patología, que es la ansiedad. La ansiedad es nada menos la falta de control del miedo, ¿ya? La ansiedad es un estado mental de aflicción, angustia a una respuesta anticipada involuntaria del organismo frente a un estímulo. Ya es que no puedes, que tienes miedo, ¿ya? Y cuando tu cuerpo, tú peligras, ¿ya? Pero esto también, como la depresión, tiene que ser de que ya está perjudicándome en muchas áreas de mi vida. ¿Cuáles son los síntomas? En el caso de las causas, es casi las mismas que de la depresión. Los síntomas en este caso varían. Hay una fatiga, hay una inquietud, si bien en la depresión la persona está con poca actividad, el ansioso está con mucha actividad. ¿Ya? Hay inquietudes, sale, entra, no sabe lo que le pasa, limpia la mesa y vuelve a limpiar otra vez cada 5 minutos, así, ¿no? Es inquieto, tiene mareos, tiene una tensión muscular, tiene alteraciones de sueño y dolor de cabeza. Pero esta ansiedad también, como la depresión, tiene, para que se llame ansiedad, ya tiene que ser la mayoría del tiempo. ¿Ya? Ahora, el estrés es otra de las patologías también, que es un estado también de tensión producto del trabajo o de mucho estudio. Ya este tiene un efecto psicológico, físico y conductual, acelera el pulso, pero también tenemos que entender de que el estrés no es algo malo. El estrés pone en alerta al cuerpo para hacer una acción. Ya, ejemplo, en este caso puede motivarme para ir a una entrevista de trabajo. Ya puede motivarme para leer, para estudiar, para prepararme bien, para levantarme temprano, para bañarme y estar bonita para la entrevista, por ejemplo. Ya eso hace el estrés. Ya, pero el estrés resulta malo, ya, cuando no lo sabemos controlar, este sentimiento de aflicción y de frustración. ¿Ya? Y tenemos que entender también otra cosa, que el estrés es lo más natural que todos los seres humanos pasamos todos los días. Todos los días, de alguna manera, nos tenemos que estresar para hacer algo. Ya, por ejemplo, el estrés afecta a todo ser humano todos los días. Por ejemplo, cuando estoy en un divorcio, ya me puede producir un estrés, una pérdida de presión laboral, entre otras cosas. Ya, no todo el estrés es malo, aumenta la actividad frente a la aversión, como les había indicado, y el estrés a largo plazo puede afectar la salud, eso sí, como en todas las otras dos, entre las otras dos afecciones que les he indicado, ya que es la depresión, la ansiedad y el estrés. ¿Y por qué estoy dando hincapié en estos tres? Porque en este tiempo del coronavirus, según las estadísticas, se ha aumentado estos tres factores: la depresión, la ansiedad y el estrés, en un 59% en Bolivia. Ya imagínense, 59%, ya más de la mitad. Imagínense, ya hay llamadas telefónicas de que te llaman, estoy mal, estoy triste, que he perdido el trabajo, que no tengo dinero, etcétera. Todo eso puede provocarme o depresión o ansiedad, ya que parte obviamente de un estrés. Ya, entonces, ahora en el coronavirus se ha aumentado y en la humanidad, ¿cuánto se habrá aumentado? Yo simplemente tengo la cifra de Bolivia, que es en un 59% estas tres afecciones.
Bueno, el estrés tiene también síntomas, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer? Bueno, se suelta el estómago, hay diarrea o estreñimiento, mala memoria, dolores de cabeza, falta de energía, hay problemas sexuales también, cuello y mandíbula rígidos, nos duele el cuello, hay cansancio, problemas al dormir, o duermo poco o duermo mucho. Hay malestar en el estómago, uso de alcohol o drogas para relajarme, pérdida o aumento de peso. ¿Ya? Y esto tiene que ser de una manera también consecutiva para llamarse estrés. ¿Cuál es la diferencia de los tres? La diferencia de los tres en el caso de la emoción que sobrelleva y recarga la afección, en la depresión es la tristeza. En la ansiedad es el miedo y en el estrés es la tensión y la frustración. ¿Ya? ¿Qué desencadena la depresión? La depresión cuya emoción que sobrelleva y no puedes controlar es la tristeza, desencadena en una ansiedad. ¿Ya? En una ansiedad. La ansiedad, que la emoción que no puedes controlar es el miedo, desencadena en un trastorno obsesivo o en una depresión también. El estrés, cuya emoción es la tensión y la frustración, ya desencadena en lo que respecta la depresión o la ansiedad. Y todos estos tienen una afección en el cuerpo humano, como hemos dicho al principio, ya que tiene un efecto fisiológico y conductual. En el caso fisiológico es pérdida cognitiva, o sea, te olvidas de las cosas, no puedes atender, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que conlleva la cognición. El sistema inmune disminuye, ya es por eso que las personas con alto nivel de depresión o estrés se enferman y especialmente se resfrían. Hay alteraciones en el sistema digestivo, o bien estás estreñido, o bien tienes diarrea, o sufres el síndrome de colon irritable. Hay alteraciones alimenticias, o comes mucho o comes menos o no comes ya prácticamente nada. Hay alteraciones de sueño, o duermo mucho o duermo muy poco. Acelera el envejecimiento y obviamente a largo plazo también puede afectar a otros órganos como es el corazón, el pulmón, los hígados, el hígado, entre otros eh, eh, órganos que el humano tiene. Esa es la diferencia. Si bien estas diferencias son distintas, pero de alguna manera se relacionan. Ejemplo, es como una mosca y un elefante. ¿Cuál es la diferencia de estas tres? Son muchas. El elefante es grande, la mosca es pequeña, el elefante es mamífero, el otro es insecto, etc. Pero si nos preguntamos cuál es la relación entre la mosca y el elefante, es que ambos son seres vivos, ¿no? Entonces, siempre hay una relación. En el caso del aspecto psicológico de estos tres, si bien los tres tienen características distintas, de alguna u otra manera se relacionan porque puede desencadenar en una o en otra. ¿Ya? ¿Qué es lo que aquí hay que evitar? El estrés, porque es el estrés inicial, el estrés donde se desencadena en depresión o se desencadena en ansiedad. ¿Ya? Y si no sabemos controlar este estrés, entonces obviamente pues va a desencadenar en estas dos afecciones como lo tengo en esta otra diapositiva. La causa del estrés, quiero que vean aquí y entiendan bien claro en la diapositiva. La causa del estrés es la presencia de un factor estresante. Un mosquito, por ejemplo, ¿no? Que está todo el tiempo en mi oído, todo el tiempo, y eso me ocasiona un malestar, estrés, y todavía estoy ocupado, ¿no? Esto ya desencadena en ansiedad. ¿Ya? ¿Cuándo? La ansiedad es el estrés que continúa después de que el factor estresante ha desaparecido. O sea, ha desaparecido la mosca, ¿ya? Pero continúa el estrés. Entonces ahí ya se convierte en ansiedad. ¿Ya? Y esta ansiedad puede pasar también al mismo tiempo en depresión, ¿no? Que viene cuando la persona se siente frustrada y no tiene salida. O sea, dice, aquí hay muchas moscas, ya me he rendido, así que no me gusta, pero bueno, continúa esto y ya baja la toalla, entonces ahí ya entra a un cuadro de depresión. ¿Ya? Ahí entra un cuadro de depresión. Si lo veríamos por imágenes, ya la depresión se vería como este cuadro, ya donde la persona está con poca actividad, no tiene ganas de nada, está un poco descuidado, él y el lugar donde está, entre otras cosas. Si la ansiedad lo veríamos como nuestro amigo Bob Esponja, estaríamos así.
¿no? Estaríamos así, ansiosos, preocupados, alertas, con miedo, etcétera. Y si lo veríamos el estrés como nuestro amigo Tomás, el gato, entonces estaríamos de esta manera, ya tomando café, fumando, haciendo algo, ya, porque tenemos muchas cosas acumuladas. ¿Ya? Entonces, si lo veríamos en caricaturas, bueno, pues nuestra depresión, nuestra ansiedad y nuestro estrés se vería de esa manera. ¿Ya? Ahora, hay otro punto también que está desencadenándose en esto del COVID-19, ya que los psicólogos y muchas personas expertas, médicos, indican de que ya está apareciendo trastornos de hipocondría. ¿Ya? Que es un trastorno mental que tiene como característica principal el miedo y la preocupación por padecer o la certeza de tener una enfermedad grave a partir de un autoanálisis obsesivo. Ya es un trastorno de ansiedad donde los síntomas son los siguientes: miedo al sufrir una enfermedad, miedo a morir por una patología, consultar a médicos y realizarse pruebas para verificar si tiene esa enfermedad que él duda que tiene, señales, mira, señales en el cuerpo, tal vez algún cambio, tal vez en el dedo ha aparecido un puntito y él cree que ya es principio de cáncer y esas cosas, ¿no? Cuando encuentras una variación en el cuerpo, aumenta tu ansiedad, lees y buscas en el internet esa posible enfermedad que puedes tener, pero también de la misma manera como los otros, tiene que ser de manera constante. Ya, y si lo veríamos desde una caricatura, se vería así, como nuestro amigo el gato, que toma medicamentos, se automedica porque está mal, o esta imagen que me gusta más, donde aquí se ve un pequeño puntito negro y le está mostrando al médico, pero él está sumamente alterado, tal vez si tiene algo en el brazo, tal vez algo centrado ahí, o no sé, tal vez algún germen, donde realmente pues es sobredimensionada la preocupación en la salud que tiene. Muchos médicos indican de que va a ser nuestra próxima enfermedad después del coronavirus. Antes del coronavirus solamente era depresión, ansiedad, estrés. Ahora pues va a aparecer esta nueva patología que obviamente esperemos que se controle a través de terapias y una autoayuda que nosotros nos podemos dar. Bueno, como hemos dicho y como está dentro del contenido del taller, ya todo es el pensamiento. Ya, absolutamente todo es pensamiento en este caso. Ya la persona que se deprime ya está pensando, o la persona ansiosa está pensando en que va a morir, ya entonces eso le provoca un estado emocional, y ese estado emocional una conducta, como ya les he explicado en los otros puntos. ¿Cuál es la solución de la depresión, de la ansiedad, del estrés, etcétera? El control de nuestros pensamientos y hacer crear un pensamiento positivo. ¿Ya? Un pensamiento positivo. Entonces, hay muchas personas que nos han dicho, haga actividades. ¿Por qué nos dicen que hagamos esas actividades? Porque esas actividades ya hacen que el cerebro produzca ciertos químicos cerebrales, ya ciertos químicos cerebrales que nos va a ayudar en nuestro estado de ánimo. ¿Ya? ¿Cuáles son esos químicos? La endorfina, la serotonina, la oxitocina y la dopamina. ¿Ya? Es la fórmula de la felicidad. ¿Ya? Donde ciertas actividades nos va a ayudar a producir estas hormonas en el cerebro, ¿ya? Y nos vamos a sentir mucho mejor. ¿Ya? Porque el cerebro prácticamente es químico. Es químico el cerebro, ¿ya? Entonces, es un órgano, ¿ya? Entonces, eso tenemos que entender, y el control de ese órgano lo tenemos nosotros, ¿ya? Bueno, en el caso de la endorfina se lo considera que es un analgésico natural, una respuesta al dolor, al estrés, entre otras cosas. Podemos hacer actividades que nos hagan sonreír, como está aquí este gato, ¿ya? Por ejemplo, puede ser de que veamos una película graciosa con la pareja, con la familia, o bailemos. Eso nos va a hacer que nos sintamos mejor, porque nuestro cerebro va a producir endorfinas. En el caso de la serotonina, está relacionada con el autoestima,
la confianza, el aumento de los sentimientos. ¿Ya? Entonces es importante aquí que mantengamos una relación social, que nos sintamos bien, que nos sintamos útiles, así como en el caso de esta figura, ¿ya? Donde él se siente bien con él mismo, entonces ahí tú produces serotonina en el cerebro y te sientes mejor. Ya, la oxitocina está relacionada al afecto. Ya, al afecto, los abrazos, el vínculo afectivo hace que te sientas bien. Es por eso que hay muchas personas que aman a sus mascotas, al perro, al gato, al loro, ya, porque estas personas hacen que en el cerebro produzca esta oxitocina, este afecto, acercamos a la mascota, nos lame, etcétera. Entonces eso nos produce un bienestar en el cerebro porque produce la oxitocina. Y la dopamina está relacionada a lo que nos motiva, ya que en este caso puede ser la comida, puede ser inclusive relaciones con la pareja, ya metas que nos trazamos, entre otras cosas. Entonces, todo tiene que estar relacionado. Cuando no sabemos controlar nuestras emociones de una manera demasiado consciente, se podría decir, entonces es bueno hacer este tipo de actividades que cerebralmente nos vamos a sentir bien, ¿ya? Como dice el doctor Facundo Manes, que he tenido el gusto de conversar con él, que él tiene un centro de investigación de neurociencia en Buenos Aires, él aconseja todas estas rutinas, todas estas actividades que van a hacer que nos sintamos mejor y alejarnos de la depresión, alejarnos del estrés, alejarnos de la ansiedad, ¿ya? Y estas actividades son las siguientes, que hay muchos que lo han repetido en todo este transcurso del tiempo. Hacer una rutina diaria y novedosa. ¿Ya? ¿Qué es una rutina diaria? Levantarme a las 8 de la mañana, pero todos los días, ¿no? No es un día 8, el otro día 11 y el otro día ni me levanto de la cama, no. O sea, es una rutina diaria. Ya es levantarme a las 8 de la mañana, yo qué sé, hacer cosas tal vez novedosas que me permitan que hacer cosas que siempre he querido hacer, pero por cuestiones laborales nunca he podido, pero ahora es una oportunidad para que tú puedas hacer esto, ¿ya? No sé, o querías cocinar o aprender a hacer humintas, entonces hazlo porque hay el tiempo, etcétera, ¿no? Ya, otro punto es mantener un relacionamiento social. Si bien no hay un relacionamiento físico, eso no significa que se haya cortado el relacionamiento, un relacionamiento social. Es importante llamadas telefónicas a personas que se sienten solas o amigos o encontrarnos por redes sociales. Es bien importante porque obviamente el ser humano de naturaleza es un ser social. Si se le quita eso, no está bien. O sea, para su salud mental no está bien. ¿Ya? Entonces el relacionamiento social tiene que continuar. Hacer ejercicios o bailar está aconsejable 1 hora de hacer ejercicios para el adulto y media hora para los niños. Ya evitar la sobreinformación, ya, y si se quieren informar, por favor que sea de algo confiable. No es lo mismo leer el periódico Extra a leer el periódico Página 7, El Deber o La Razón. ¿Ya? Entonces tenemos que ver mucho la fuente, y eso yo les digo eso a los estudiantes. A veces me mandan, por ejemplo, a mi WhatsApp por compartir conmigo noticias del coronavirus, me mandan de una fuente extraña, que es HP125. Dice de que los perros contagian coronavirus, pero es de una fuente HP410, ¿ya? ¿Qué será eso? ¿Ya? No, ¿ya? Entonces tenemos que buscar una buena fuente confiable. Por ejemplo, si te quieres tú informar, ya yo aconsejo siempre el CNN, el Deutsche Welle y otras informativos que son confiables y nos dicen la verdad y ellos se basan sobre lo que dice la ciencia. ¿Ya? Así que no es prender el Facebook a la primera noticia, ay, había muerto la chilindrina, ¿sí, no? Y tú ves y es de una fuente extraña y la chilindrina sigue viva, no pasa nada. Pero si hubiese muerto realmente, yo creo que en primera página hubiese salido en CNN o Deutsche Welle o Página 7, entre otras que tenemos muy buenas aquí en Bolivia. ¿Ya? Así que por favor, cuidemos la fuente. Otra cosa que nos indica este doctor Manes, que es el meditar, el control de la respiración, que el día de mañana vamos a hablar de eso. La alimentación equilibrada, por favor, en estos momentos no alcohol ni nada por el estilo que nos altere más de lo que tal vez muchas personas están. Dormir bien, se aconseja dormir entre 7 a 8 horas. Mantener protocolos que nos indican para sentirnos seguros en nuestra seguridad física. Oportunidad para buscar trabajos también.
Ya, yo les voy a contar un hecho, algo bastante corto para que no se me pase el tiempo, bueno, que ya me he pasado, algo muy corto. Hay una señora de que le faltaba dinero, no tenía que comer, pero sin embargo, la señora buscaba ayuda, le hemos ayudado los vecinos, etcétera, pero había tenido una habilidad espectacular de hacer juegos florales, ¿no? Unos adornos florales hermosos, ¿no? Cada uno cuesta 280 bolivianos. A ustedes les parecería caro, pero son hermosos y para el Día de la Madre yo creo que muchos vamos a comprar algún regalo para mamá, ¿no? Entonces esta señora luego me llama y me dice, bueno, pues ya tengo 5 contratos. Ahora ustedes multipliquen 280 por 5, ¿cuánto la señora está ganando de lo que no tenía nada? Yo les aconsejo en estos tiempos que hay, bueno, que tenemos bastante cobertura para la lectura, por ejemplo, que lean el libro de Camilo Cruz, que se llama La Vaca. Ahí me van a entender qué cosa yo quiero decir con buscar oportunidades. Ya a veces creemos de que por perder un trabajo ya el mundo se está cayendo, pero sin embargo tenemos otras habilidades, otras oportunidades que se nos pueden abrir y nosotros no nos cerramos solamente en lo que conocemos, no en lo que podemos hacer. Y bueno, y desarrolla una visión positiva de ti mismo. Hay circunstancias que has pasado peores que esta, pero sin embargo las has salido bien y hay que aceptar la realidad. Cuando uno acepta la realidad, disfruta los detalles. ¿Y cómo se acepta la realidad? Se acepta cuando tú disfrutas los detalles, cuando desarrollas el valor de la gratitud, que en esta diapositiva, que es la última, la voy a explicar, ¿ya? Bueno, eso sería con las actividades, esa sería con las actividades. Ahora yo tengo aquí una propuesta, ya que lo he expuesto en muchas conferencias que he tenido, el desarrollo de un pensamiento positivo, ya que más bien yo me voy a otro lado en controlar la mente, ya que son ejercicios, parecen bastante simples, estos desarrollan una habilidad y cualquier habilidad se desarrolla con la práctica. Ejemplo, hoy no sé jugar fútbol, pero si practico al año voy a poder jugar fútbol, sí, tal vez no como una profesional, pero sí voy a adquirir ciertas habilidades. Así es en lo físico y así es en la mente, ¿ya? Y propongo estas ciertas actividades que ustedes lo pueden hacer, ¿ya? Por ejemplo, por cada pensamiento negativo que ustedes tengan en la mañana, sobre todo en la mañana, porque en la noche es donde tramamos todo, ya en la mañana, ya por cada pensamiento negativo que identifiques, debes realizar 3 pensamientos positivos. Lo puedes hacer de una manera verbal, como lo puedes hacer de una manera escrita. Ya hay que practicar la gratitud, ya reconocer a las personas y los pequeños detalles que ahora hay. La mamá está cocinando, entonces no nos enojaremos que la comida está fea, le agradeceremos. Y esta gratitud tiene que no solo ser en las personas, sino también en la naturaleza, en los animalitos, en muchas cosas. Tenemos que ser, tenemos que llegar a ser gratos con todas las cosas que la vida nos da, ya que gracias a Dios tenemos 2 ojos, dos piernas, caminamos, etcétera. Entonces no tenemos por qué quejarnos porque Dios no nos ha dado esta mente maravillosa que no la sabemos usar, pero ahora vamos a aprender a hacerla. ¿Ya? Entonces, esta gratitud también nos ayuda a aceptar lo que estamos viviendo y nuestra realidad. Si no te gusta lo que está pasando ahora, no va a cambiar la realidad solo porque a ti no te guste. La realidad va a seguir, ¿no? Porque no es una persona, es una circunstancia, va a seguir. Entonces, te guste o no, ya la vida continúa. Ya, entonces tenemos que aceptar eso y al aceptar eso, entonces vamos a llegar a una acción de que tenemos, bueno, pues que adaptarnos a los medios y buscar estas oportunidades. Eso depende de uno, eso no depende de Evo Morales, no depende de Áñez, no depende de nadie, depende de uno mismo. El tercer punto es construye un entorno saludable, no dejes que otras personas contaminen y te arruinen el día. Por ejemplo, una crítica, que algunos seres humanos son bastante sensibles con la crítica. Mañana les voy a enseñar cómo taparles la boca, se podría decir vulgarmente, a los que nos critican o nos rechazan. Ya mañana vamos a practicar todo esto con una palabra o dos que ya psicológicamente nos va a hacer sentir bien. Y el punto más importante es programar tu mente. Pensar en positivo es vivir en positivo. ¿Ya? Repite cuando te levantes de la cama todos los días, puedes repetir una frase alentadora para ti.
aunque no te la creas tú, porque ya hemos dicho que el cerebro no tiene moral, no dice me estás mintiendo, no, 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 no. Ya, ustedes tienen que repetir, hoy me va a ir bien, ya, hoy será un día hermoso, hoy está y estará bien, todo va a ir bien, ya, eso tienes que, aunque no te lo creas tú, ya, porque ya les he hecho entender al inicio de que el cerebro no tiene moral, no, él no reconoce mentiras o medias mentiras, él solamente reconoce el mensaje y la imagen que le estás dando, nada más. Ya, bueno, ahora con esto he concluido y voy a esperar las preguntas que ustedes puedan tener. Bueno, aquí tenemos, bueno, tenemos una pregunta de Karen Corrales a todos, ¿no? Y dice, ¿cómo enfrentar la pérdida de un ser querido y más si es de un hijo pequeño? Bueno, como ya había dicho, es la aceptación. Ya en el caso de Karen, esta es la respuesta que le puedo dar. Es la aceptar, es aceptar, ¿ya? Él, aunque te preocupes, él, aunque se haya ido, él no va a volver, ya, ya, porque la muerte es así. Y la muerte no lo tenemos que ver como algo malo, es algo natural, que todos los seres vivos ha pasado nuestra planta, ha pasado nuestras mascotas y vamos a pasar también nosotros. Pero hay un efecto en el duelo, hay un efecto en el duelo, que es el duelo, ¿ya? Donde la persona tiene que asimilar, porque no es de que alguien muere y acepto ese rato, no. Es la adaptabilidad, es lo que habíamos dicho en la primera diapositiva, es la adaptabilidad. O sea, tenemos que esperar asimilar ese duelo. Es como una mala comida, es una mala comida que hemos comido un montón de chicharrón, un ejemplo, ¿ya? Y nos está sintiendo mal y el cuerpo tiene que asimilar, tiene un tiempo para asimilar, ¿ya? Y bueno, y obviamente después que lo haya asimilado, voy a estar mejor. Es lo mismo con la mente, es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Así que el duelo tenemos que, ahora, si no puedo yo sobrellevar esto, puedo pedir ayuda a un profesional para que tal vez no llegue este duelo a ser una depresión, más bien todo lo contrario, lo pueda sobrellevar de una manera saludable para mí, porque si bien la otra persona ya no está físicamente, pero yo sigo físicamente, ya, y tengo a mi contorno un montón de actividades y tengo a mi contorno también tal vez responsabilidades con otras personas. Así que ese proceso tengo que tener paciencia conmigo misma, porque ese duelo no va a desaparecer de la noche a la mañana. Ya tengo que tener paciencia conmigo misma para asimilar este duelo. Ya, y también ayudarme a mí misma, así como otros cuando comen ese chicharrón que les digo, se toman una pastilla para digerir de una manera más rápida, también el ser humano, si bien no va a tomar una pastilla, ya psicológicamente ya me puedo ayudar con otras cosas, entreteniéndome, activando estas cuatro neuronas, estas cuatro hormonas de la felicidad que les he dado en las otras diapositivas, actividades, hacer ejercicios, tratar de leer un buen libro, hacer cosas distintas, distraer mi mente. ¿Ya? Entonces, entonces eso tenemos que entender, ¿ya? Y voy a ser un poco reiterativa en decir de que la mente domina al ser humano, la mente domina nuestras emociones y el duelo también puede manejar nuestra mente, ¿ya? Tenemos aquí otra pregunta de Osvaldo Montaño. Dice, ¿cómo ayudar a los alumnos para que no tengan miedo de salir de casa cuando pase la cuarentena y seguir con sus estudios? Ya, en primer lugar, tenemos que saber perfectamente bien qué cosa vamos a ayudar.
¿no? Tal vez hay algunos estudiantes que están sufriendo depresión, hay algunos estudiantes que están sufriendo ansiedad. Entonces, dependiendo a todo lo que hemos avanzado, yo ya tengo el conocimiento, entonces voy a captar un estudiante tal vez que está ansioso con esas cosas y tengo que conversar con él. El día de mañana vamos a hablar de ese tema. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros estudiantes a sobrellevar esto? Porque va a haber el caso de hipocondría. Y eso no lo digo yo, eso ya lo ha dicho la ciencia, eso ya lo han dicho los expertos, ya que después de la cuarentena se va a desarrollar otra patología que va a ser la hipocondría. O sea que cualquier cosa que me escueza la nariz, yo voy a pensar que tengo coronavirus o tengo algo más que ha mutado el virus y ha pasado algo trágico o va a pasar algo trágico con mi cuerpo, voy a ir al médico, va a pasar eso. ¿Ya? El día de mañana yo les pido, por favor, que seamos un poco más pacientes. El día de mañana yo a Osvaldo le voy a responder su pregunta. Doctora, tenemos otra pregunta A ver, de Karen Corrales, ¿ya? perdón, de Carla Melgar. ¿Cómo ¿Ya? puedo afrontar el estrés? Ya, como habíamos dicho, a ver, Carla, todo viene de la mente. Ya, todo viene de la mente. Vos lo que tienes que hacer es inicialmente, ¿qué te ocasiona el estrés? Ya, es así como el cuerpo. Me duele mi estómago, ¿ya? No se va a curar el dolor del estómago si no sé la causa. Si no sé la causa, no va a pasar ese dolor. Ya, y seguramente cuando vos te pongas a pensar y vas a decir, no, creo que me está haciendo daño el tallarín que he comido anoche de mi mamá porque ya está mal. Sí, ya entonces voy a tomar, yo qué sé, un analgésico para el dolor del estómago, un ejemplo, ¿ya? Y se pasa, ¿ya? Pero tú ya has visto la causa. Lo mismo es psicológicamente. Lo primero, y eso el día de mañana también vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Lo primero es identificar la causa. ¿Qué te está ocasionando ese estrés? ¿Tienes mucho trabajo en tu casa? Tienes hijos que tienes que atender a 3 niños y tu esposo, yo qué sé, tiene que salir a trabajar, ya tienes que identificar primero la causa. Y según esa causa, ya tienes que analizar y decir, a ver, me ocasiona a mis hijos, ¿no? Son 3 pequeños y realmente estoy muy estresada porque ahora con la cuarentena no solo tengo que atenderlos a ellos, tengo que cocinar, tengo que atenderle a mi mamá, está conmigo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ya, entonces, al identificar qué te causa, qué te causa eso, tiene que haber una negociación en la familia. Un ejemplo, si es esa la causa, puedes pedirle tal vez al niño más grande, enseñarle a ayudarte, ya, o que cuide a su hermano menor, etcétera. Y ya el día de mañana eso yo ya les voy a enseñar, ya. Yo quisiera más bien saber si ustedes han entendido esto del poder de la mente, esto del control de las emociones que tenemos contra estas 3 alteraciones que el ser humano ahora está sufriendo, como es el estrés, el que se llama estrés, la ansiedad y la depresión, ¿ya? Todo viene de un pensamiento, absolutamente todo. ¿Ya? ¿Qué va a pensar el que tiene ansiedad? El que tiene ansiedad va a pensar se va a ir mucho al futuro, ¿ya? ¿Y qué pasa si después de la cuarentena me despiden? ¿Qué va a pasar si después de la cuarentena me rebajan de sueldo porque la empresa dice que está teniendo bajas económicas? Ya, se va mucho al pensamiento del futuro. O sea, se complica de cosas que ni siquiera están pasando. ¿Qué tal si ese pensamiento lo cambiamos? Lo cambiamos y decimos, bueno, voy a esperar de una manera paciente qué es lo que pase más después con mi trabajo. Pero no voy a esperar sentada, más bien buscar en el Internet tal vez otras oportunidades que yo tenga para desarrollarme como persona. Tal vez hay algo interesante o tal vez como la vecina que les estaba contando hace rato, no tenía nada que comer, pero sin embargo ahora ya tiene 5 contratos de esos adornos florales para el Día de la Madre, 5. O sea, que no tenía ni un peso y ha llegado a tener 280 por 5, algo de dinero para comer por lo menos unas 3 semanas. Imagínense. Ya, entonces, todo se activa por un pensamiento. El ansioso está pensando en el futuro y se anticipa. Y el depresógeno muchas veces es también igual.
ya que me voy a morir, ya piensa que ya el coronavirus está en la puerta de su casa queriendo entrar y él tiene miedo a salir. Entonces todo eso se activa con un pensamiento. Ese pensamiento negativo, como les he dicho en las diapositivas, ya es un ejercicio que quisiera que lo hagan por lo menos hasta mañana, cómo les va, ya de que de un pensamiento negativo ustedes construyan en su mente 3 pensamientos buenos, de uno negativo, 3 positivos. 3, ¿ya? Pueden hacerlo de manera psicológica o lo pueden hacer de una manera escrita. ¿Ya? Y eso lo memorizan en su mente. Ya les he dicho que a la mente se puede engañar. La mente no tiene moral, ¿ya? No tiene moral. La mente es como un Ferrari, yo lo voy a manejar a la mente, no es que la mente me va a manejar a mí, ¿ya? O sea, que si yo le miento a mi mente, ya mi mente no me va a reprochar para nada. Así que yo puedo crear mensajes positivos a mi mente, aunque yo no me la crea conscientemente. ¿Ya? Eso va a entrar de una manera inconsciente en nuestro cerebro, ¿ya? Y al final nos vamos a sentir mucho mejor, ¿ya? Miren, yo he practicado esto en mí misma 7 años de mi vida. 7 años de mi vida he hecho esta investigación en mí misma y en algunos miembros de mi familia y amigos. Yo en este momento tengo 38 años, tengo más de 50 reconocimientos nacionales e internacionales, trabajo en la UNESCO, tengo más de 10 libros escritos, tengo más de unos 25, 30 artículos que están por ahí, que ya ni me acuerdo. Ya tengo un currículum de una mujer de 60 años y lo he hecho a través de lo que les estoy enseñando. Yo no les estoy enseñando algo de un resumen de un libro. Yo les estoy enseñando algo que yo he vivido, algo que yo conozco y lo he construido en mi vida. En 7 años, en 7 años he logrado todo lo que les he dicho y mucho más. Y tengo 38 años. Ya, o sea, es solamente ya que nosotros entendamos de que nuestra mente es un automóvil de lujo, ya, y yo tengo que sacar provecho de esa mi mente en todos los sentidos, ya, pero tengo que saber manejar. ¿Y cómo es saber manejar? Es saber manejar tu pensamiento, porque lo que tú piensas ya se va a transmitir en una emoción y esa emoción va a transmitir en una conducta. Ejemplo, yo me veo fea, voy a sentirme fea y voy a actuar como fea. Me voy a vestir feo o mi cabello todo en mi cara porque soy fea. Ya, entonces no voy a querer que la gente me mire. Va a llegar uno de mis amigos y me va a mirar y me va a decir, Jacqueline, estás bien fea. Y yo voy a decir, ves que estoy fea, ves que soy fea. No es eso, sino que nosotros, el ser humano, tiene como una energía que transmitimos a los demás. ¿Ya? Y eso hace que el ser humano se maneje en las relaciones interpersonales. Les voy a dar otro ejemplo. ¿Ustedes alguna vez han visto a una persona ver, solamente ver, ¿ya? Y no les ha caído bien? De todos ustedes al 100%. Esa persona no les ha hablado mal, no les ha hecho nada, es más, solamente la han visto, pero ya no les cae bien. ¿Ya? Y eso pasa porque el ser humano maneja y ese pensamiento se transmite en una energía como ser humano. Por eso hay otros que nos caen bien, que nos caen mal, y eso es porque él mismo está haciendo una imagen del mismo a través de su pensamiento. ¿Me han entendido? O sea, todo esto que les estoy explicando es algo que yo he experimentado en mí, en mi madre, sobre todo en mi madre que está enferma de artrosis, ya que su pierna se inflamaba, su rodilla que no sé, inmensa, ya, y no es que esté loca, y hay investigaciones referente a lo que les estoy hablando con ratas, que a propósito, anoche estaba viendo un documental de todo lo que les estoy hablando, que ya están avanzando con este tema de reprogramar la mente del ser humano. Ya, entonces yo simplemente les pido de que la última diapositiva la voy a volver a poner, ya, la consideren, la consideren. Esta, ¿ya? Por cada pensamiento negativo que identifiques, debes realizar pensamientos positivos. Aceptar, practica la gratitud, el amor hacia las personas, las plantas, eso, porque el ser humano es ida y vuelta, no solamente puedes esperar en recibir y recibir, no, también tienes que dar.
para sentirte también tú y que exista un equilibrio en tu psicología. Construye un entorno saludable, no dejes que otras personas contaminen y arruinen tu día y sobre todo programa esta mente. Levántense el día de mañana y digan que todo va a ir bien. Todo va a estar bien. ¿Ya? Entonces, ese tiene que ser la frase para que el cerebro ya lo transmita a nuestras emociones y esa emoción se transmita se transmita en un actuar. ¿Ya? Entonces, como les digo, esto que les estoy diciendo, ahora si les dificulta esto, ¿ya? Porque hay algunas personas que no creen en esto, ¿ya? Si les dificulta y se les dice, no, es muy difícil que esté pensando y con un pensamiento todo va a estar bien, ¿no? Entonces, hagan las actividades que les he dicho. Esas actividades también de alguna u otra manera nos ayudan a crear un pensamiento positivo. Como les he dicho, hacer ejercicios, que mañana vamos a hablar el por qué tienen que hacer ejercicios. ¿Ya? Y no es solamente por verse hermosos o por verse hermosas y delgaditas. No, 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 no. Eso tiene otros efectos en la psicología y en el cuerpo del ser humano. ¿Ya? Y los ejercicios mentales, etcétera. El día de mañana vamos a llevar eso. ¿Ya? Entonces, si no pueden hacer esto del pensamiento, hagan las actividades. Esas actividades van a desarrollar ciertos químicos que les va a hacer sentir bien. Ya, esas 4 hormonas que ustedes ya las conocen, la oxitocina, endorfina, etcétera, todo eso con ciertas actividades va a desarrollar en el cerebro y nos va a hacer sentir bien. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la anterior pregunta, el duelo, es que hay personas que están concentradas en esa idea, concentradas en la muerte de esa persona, en la muerte, es que era niño, es que era joven, están concentrados en esa idea, ¿ya? Pero cuando ya a esa persona le sacamos de ese pensamiento para hacer otras actividades, manualidades, entre otras cosas, yo qué sé, entonces el pensamiento ya no está centrado solo en ese acontecimiento, ya está más disperso. Entonces la persona ya se siente un poco mejor. ¿Ya? Eso es un proceso. Eso no es de la noche a la mañana. Nada es una noche de la mañana. Nada, nada, nada. Todo es un proceso de adaptabilidad. Por eso ahora estamos sufriendo todos estos acontecimientos porque nos cuesta adaptarnos. La adaptación es un proceso largo, no es un proceso corto. Una mujer embarazada nomás para sentirse bien con su hijo, etcétera, tiene que pasar un proceso de 9 meses físicamente y luego psicológicamente después de esos 9 meses. Con eso ya ha pasado un año y más. ¿Ya? Hasta que al final acepta que es madre, acepta que ya no podría vivir sin su hijo. Al inicio no quería, ¿ya? Pero ahora quiere. Así es. ¿Ya? Entonces es una adaptabilidad que nosotros tenemos que tomar. Como en el caso de los estudiantes, hay muchos que me dicen, tan feo las clases virtuales, yo no voy a pasar. No es la cuestión de gustos. Te guste o no, ya este cambio ya es para siempre. Así que te tienes que adaptar y aceptar de que a partir de aquí ya la vida va a ser así las clases. Así ya van a ser. Si quieres hacer tal vez un doctorado en Londres, quieres hacer un doctorado en España, tal vez no tengas que viajar y gastar tanto dinero, tal vez lo tengas que hacer por estos medios tecnológicos. ¿Hay alguna otra pregunta más? ¿Tenemos tiempo, Rosa? Tal vez hay una pregunta más. Sí, tenemos pregunta. De Tatiana Pasa, ¿en esta cuarentena es adecuado realizar actividades académicas o puede subir el nivel de estrés? No. Estar ocupados, pero no sobreocupados. Tiene que ser todo, por eso es importante ya que tengamos una rutina. Ya nos levantamos a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana puedo bañarme, yo qué sé, alistarme hasta las 9:30, hasta tomar mi desayuno. A las 9:30 ya puedo revisar mi correo electrónico. A las 10 me puedo conectar con mi amigo. A las 11, así tenemos que tener algo bien ordenado. Y no solamente en esta cuarentena, la vida es orden y disciplina. ¿Cómo es posible que yo quiera, un ejemplo, avanzar con mi trabajo? Ya tengo un montón de trabajo, pero me he dormido hasta las 11 de la mañana. No, pues, entonces, ya, y tengo que presentar mi trabajo a las 4. Entonces, ese horario de 11 de la mañana a 4, voy a estar pues sumamente estresada. Tal vez no acabo. Ya, entonces voy a estar nerviosa, tal vez voy a hacer mal o lo voy a lanzar como sea, así, todo porque me he dormido, todo porque no hay un orden. ¿Ya? Entonces, en el día
nos tiene que alcanzar el día para estudiar, nos tiene que alcanzar el día para hacer ejercicios, no tiene que alcanzar el día para comer de una manera saludable, tiene que alcanzarnos el día inclusive para abrazar a nuestra mamá, para estar con nuestra mamá y decirle por lo menos te quiero por lo menos un rato. Así, sucesivamente, todo nuestro día tiene que estar fríamente calculado y no tiene que ser de una manera espontánea, ¿no? Espontánea. Esto ha pasado allá. Hay algunas veces que va a pasar eso, pero trataremos de que siempre tengamos una rutina, un orden en nuestra vida de actividades. Así, esa tarea académica, ninguna tarea académica es de la mañana a la tarde. Seguramente te van a dar un lunes para que presentes miércoles. Entonces, ordena las horas, pues. ¿Ya? O sea, tengo esta tarea, entonces de 5 a 7:30, pero de 5 a 7:30 voy a tomar 2 horas y media para terminar esa mi tarea. Yo creo que en 3 días, hasta presentar mi tarea, la voy a concluir. ¿Así? Entonces, todo se maneja por tiempos y orden. La siguiente pregunta de Delcy Córdoba: ¿cómo hacer que nuestros estudiantes se adapten a esta forma de enseñanza, ya que muchos se han retirado por diversos motivos, pero el principal es el cambio de la forma de enseñanza? Bueno, yo le voy a dar la razón a la profesora porque también hay muchos estudiantes que estaban iniciando la universidad aparecidos de la cuarentena y se han desaparecido. Ya están esperando a que volvamos a retornar las actividades que teníamos antes para empezar otra vez sus estudios de la universidad. Y lastimosamente nunca más va a pasar esto. Inclusive hay estudios de que hasta el 2030 las universidades ya no van a tener ni infraestructura. Va a ser una oficina, etcétera, un cuarto pequeño, algo así, y todo va a ser de una manera virtual. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que ser pacientes, porque es ya les he dicho, es un proceso que el ser humano tiene que pasar. Ya. Estos chicos se han ido, pero sí o sí, la realidad les va a hacer volver. Sí o sí, porque no va a cambiar. La vida no es de gustos, no es lo que yo quiero. O sea, yo quiero que sea así y va a ser así la vida, así. No es así. La vida es una sola. Y más bien nosotros tenemos que adaptarnos a la vida, no la vida se nos va a adaptar a nosotros. Así que en primer lugar tenemos que ser pacientes. Otro punto importante que yo he visto, por ejemplo, ya cuando se pasa clases, no de posgrado, sino de pregrado, es que los profesores, muchos no saben manejar la tecnología y lo hacen de una manera bien monótona. Entonces, hay que tratar de que nuestras clases sean con colores, con videos, con esto, que los chicos compartan. Entonces, de alguna manera, atraerlos para que la tecnología más bien a ellos les gusta. Y les gusta la tecnología. Díganme, ¿qué muchacho no está con su celular? Todos están con su celular. Es más, tú le quitas su celular y es un castigo. Entonces, hay que ser pacientes, hay que ser más activos en las clases y siempre animarlos, y no siempre de animarlos, ellos van a volver, no hay otra alternativa, el mundo ya ha cambiado y ha cambiado para siempre, nos guste o no nos guste. Pero yo a los docentes les digo, por favor, o sea, que siempre estemos actualizándonos de las nuevas tecnologías, porque no solamente es el Zoom y solamente es el WhatsApp u otros que están utilizando, la tecnología va a seguir avanzando y van a aparecer softwares como ahora están estrenando en Costa Rica, que una amiga me mostró, que ya es un software, imagínense, es un software donde tú apretas un botón y es un proyector como un data show y ahí está tu clase. O sea, puedo ver de aquí a mis alumnos aquí sentado, uno, el otro, así como una proyección, imagínense. Entonces, la tecnología va a ir avanzando. Entonces, los docentes tenemos siempre que actualizarnos. Sale algún software, actualizarnos. Sale alguna aplicación, hay que actualizarnos siempre, porque ahora estamos utilizando el Zoom, casi la mayoría, en las conferencias, etcétera. El Zoom de aquí a unos meses posiblemente o un año va a quedar obsoleto y va a aparecer otro más complejo. Entonces, nos tenemos que seguir readecuando y adaptándonos, así como un médico. Un médico nunca deja de no estudiar porque aparece una nueva pastilla, nuevas enfermedades, aparecen así todo nuevo, así como estamos pasando con el coronavirus, que es algo nuevo y hay muy pocas investigaciones al respecto. Lo mismo va a pasar con la educación. Así que, por favor, no nos dejemos que la tecnología nos pise. Más bien tenemos que seguirnos actualizando y estar siempre al día con una aplicación, con un software, con etcétera, etcétera. Y lo que habrá más adelante, solo Dios sabe.
La siguiente pregunta, ¿cómo ayudar a los alumnos para que no tengan miedo a salir de casa cuando pasa la cuarentena y seguir con sus estudios? Bueno, eso ya lo habíamos respondido, ¿no, Rosita? Eso el día de Sí. mañana vamos a llevar, sí, eso el día lo vamos a llevar, eso ya es, eso de tener miedo de salir a la calle, ya pasa un trastorno de hipocondría y eso, cómo ayudar en estos casos, yo les voy a indicar, por favor, quisiera que sean pacientes, el día de mañana yo voy a responder a esa pregunta. Ya. La siguiente pregunta de RedHub, ¿cómo ayudar a un adolescente en estados o momentos fuertes de depresión? Ya, cuando es un estado fuerte de depresión y el adolescente no tiene un apoyo, por ejemplo, de algún adulto, de sobrellevar esto, es lo mejor es pedir una colaboración a los profesionales correspondientes. Ahora nos han dado números de teléfono donde uno puede llamar a esta persona, todo eso, pero eso sí, si está con depresión, hay que tener siempre, hay que no controlarlo, cosa que él se sienta mal, ¿ya? Pero siempre hay que estar hablando con él y hablar sobre todo de sus sentimientos. Y si él no quiere hablar, también es una forma de hablar. Es una forma de hablar no verbal. Cuando la persona no quiere hablar es igual. Igual nos está dando mensajes. Es mejor darle una compañía física, agarrarle la mano, es una manera de un apoyo, hasta que obviamente aparezca el profesional adecuado y pueda evaluar su estado. Si es crónico, si es una depresión crónica, ya necesita un apoyo. ¿Ya? Y no se olviden que estos manejos de depresión y ansiedad tienen efectos químicos en el cerebro, porque estamos hablando de órganos. No estamos hablando de otras, estamos hablando de órganos. Y les he mostrado inclusive en una de las diapositivas el cerebro. ¿Dónde se encuentra el pensamiento y la memoria? Se encuentra en el cerebelo y en el bulbo raquídeo. Ya en ese sector es donde se entra. O sea, estamos hablando de mente, estamos hablando del cerebro. Entonces tiene efectos químicos. Entonces hay la depresión crónica, ya es un problema químico del cerebro. ¿No? Entonces ya se tratará con un psiquiatra, ya se tratará tal vez con la persona correspondiente para que lo sepa medicar, si es que necesita una medicación, eso ya se evaluará la persona profesional si es una depresión crónica. La siguiente pregunta de Ross, si tenemos el autoestima muy bajo por circunstancias negativas que nos han sucedido, ¿cuánto tiempo nos llevará a reanimarnos nosotros mismos? Ya, al hablar de autoestima, estamos hablando de una estructura psicológica. Ya, la mayoría de si relacionamos estas tres afecciones, estas dos, ansiedad y depresión con autoestima, las personas que tienen autoestima baja tienen más tendencia a ser depresógenos. Las personas que tienen autoestima elevada tienen más tendencia a ser ansiosos, ya más nerviosos, más inquietos, y el depresógeno, el autoestima baja, tiende a ser un poco con menos actividad y más lento. En el caso de la autoestima, también tiene que ser un proceso que eso depende de la persona y del tiempo que tenga la persona para él mismo. Ya, yo he visto en algunos de mis alumnos que he colaborado con esto, que han mejorado mucho su autoestima en 6 meses, 8 meses, que eso es un tiempo corto, les voy a decir, porque la autoestima es una estructura mental que viene desde niños. ¿Quién te pone el pensamiento? ¿Por qué pensamos y tenemos creencias distintas? Porque ¿quién me ha hecho pensar a mí que esto es bueno o es malo? ¿Ya? Me ha hecho pensar de dónde vienen los pensamientos. Los pensamientos vienen de nuestra forma de crianza y vienen de nuestra sociedad. La primera sociedad que el ser humano ha nacido es la familia. ¿Ya? Entonces, y la forma de crianza te amolda para que tengas un determinado tipo de autoestima. O baja, o baja porque no te han dado mucho afecto, mucho apego, o muy alta porque te han dado ya también excesivo amor. El día de mañana también vamos a llevar este punto, ya porque esto de la depresión y ansiedad tiene mucha relación con el autoestima. Ya, entonces el día de mañana ya les voy a estar enfatizando ya más las estrategias, cómo lo vamos a manejar esto. Pero el tiempo es dependiendo a la persona, al tiempo que la persona tiene para él mismo. El éxito, y esto quiero que entiendan bien, el éxito no está afuera.
El éxito no está en mi trabajo. El éxito no está en mi título. El éxito no está en mi cargo. El éxito no está en el dinero que yo tenga. Yo conozco gente muy rica que es sumamente depresiva y hasta ha intentado matarse. Yo conozco gente con grandes cargos, pero sin embargo enferma, con estrés y quieren dejarlo, su trabajo, inconformes con todo. Conozco personas muy hermosas físicamente, pero sin embargo ninguna pareja les llena. ¿Ya? Así que el éxito, la felicidad del ser humano no está fuera, está aquí en nuestra cabeza. Está aquí en nuestra cabeza de sobrellevar, de entender la vida, de tener un intelecto. ¿Qué es el intelecto? Es entender. Un intelecto, el entender ya ciertas circunstancias de la vida para que yo me sienta una persona plena. Todo lo que está pasando en este momento, te sientes triste, comes harto, poco o comes poco, no es culpa del ego. No es culpa de la señora Áñez, ni de Camacho, ni del chino, ni del murciélago, de nadie. Ya es culpa solamente de uno mismo. Porque uno mismo se está poniendo en su cabeza pensamientos errados, ya que le está dificultando sobrellevar esta etapa y está perjudicando a su salud y tal vez a ciertas áreas de la vida. Así que el éxito de las personas solamente la tenemos nosotras. Nadie tiene la culpa de nuestro fracaso ni nadie. La única persona que puede vencer el sufrimiento, puede vencer el miedo, puede vencer cualquier obstáculo que la vida dé, es uno mismo. Es uno mismo y con herramientas, y no con un martillo ni un machete, sino con herramientas de la mente, psicológicas, que tú sientas que eres fuerte y tienes una fortaleza interna. ¿Ya? No es gritar más, no es llorar más, no es manipular más, ni nada por el estilo. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que entender claramente de que nuestra felicidad la construimos nosotros. Y el responsable de ser infeliz o no, eres tú. No es nadie más, no es tu mamá que te ha pegado de chiquito hartas veces, no, nadie, solamente eres tú. La siguiente pregunta tenemos de Claudia Choquela. ¿Recomienda usted la terapia con fármacos naturales? A veces no es necesario, dependiendo del estado, ¿no? Por ejemplo, esto de la manzanilla que te tranquiliza, sí, ¿por qué no? Sí, hay otras personas que les sienta muy bien. No te olvides que somos también lo que comemos. Si yo como excesivamente en la noche, no voy a poder dormir, y no porque esté deprimida o ansiosa o estresada, sino porque la alimentación también causa ciertos efectos químicos en el cerebro. Entonces, si nosotros tratamos esto con una buena alimentación equilibrada, con mates tal vez que no solamente estén redireccionados para mi depresión o lo que sea, sino también estén redireccionados para sentirme yo bien, cómoda, ¿está bien? ¿Está bien? Si eso ayuda de forma natural, claro que sí, está muy bien. ¿Sí? Con una alimentación equilibrada, ya podemos sobrellevar también muchos acontecimientos. La siguiente pregunta de Azar dice: buenas tardes, ¿cómo se puede hacer que no te afecte un entorno tóxico de trabajo? Ya. Cuando te afecta es cuando tú has recogido y has aceptado que te afecte. Ya, o sea, viene una persona y te dice, todo tu trabajo es pésimo, eres mediocre, ¿sí? Entonces, vos has hecho que eso ya entre a tu corazón, a tu mente. ¿Ya? Entonces ya te afecta, ya te afecta. ¿Ya? Entonces, a que el día de mañana vamos a manejar una técnica de la crítica. Por ejemplo, son juegos psicológicos que quisiera que ustedes lo tengan. Se llama el Manual del Éxito. Lo han transmitido como un documental en varios cables. Muy interesante el Manual del Éxito, donde es un estudio psicológico de la reprogramación mental. Eso, por favor, anótense que eso lo pueden conseguir en cualquier lugar, inclusive en el YouTube. Se llama el Manual del Éxito. El Manual del Éxito nos enseña ya ciertas estrategias psicológicas para que ciertas afecciones, ciertas palabras no nos lleguen. Por ejemplo, cuando una persona viene y te dice, qué fea que estás así, ya no te queda tu chompa, ya, o no te queda, o no me gusta tu peinado, te hace más gorda, así un ejemplo, entonces es una crítica, ¿no? Y el ser humano es sensible a las críticas.
es sensible a las críticas dependiendo su autoestima y dependiendo el nivel de crianza que ha tenido cuando ha sido niño. Entonces, en ese caso, hay técnicas psicológicas que tú puedes manejar. Por ejemplo, que le digas, gracias por tu opinión. O sea, al decir gracias por tu opinión, no me estoy agarrando eso, ni me lo estoy introduciendo en mi alma ni en mi cabeza. Simplemente le estoy dando a entender que muchas gracias por su opinión, o sea, algún día lo tomaré en cuenta, ¿no? Para cambiar de peinado y estar un poco mejor. Listo. Ya, entonces yo le estoy, psicológicamente, agarro ese mensaje y se lo boto a él. No me lo agarro. Y si sigue insistiendo, ay no, pero estás fea, estás gorda, realmente, así, entonces entonces a que decirle, creo que me quieres hacer sentir mal, o cuál es el por qué insistes tanto en esto. La mayoría de la gente te dice, no, yo simplemente te estoy haciendo una crítica constructiva y nada más, así. Ah, ya, ok, gracias. Gracias. Gracias, eres muy, muy gentil. Y punto. Ya, entonces, no lo estás agarrando, se lo estás botando. Se lo estás botando a él. Ya él ya verá, pues, si estoy o no fea, porque finalmente yo no me arreglo para esa persona, me estoy arreglando yo para mí, ¿no? Entonces son elementos psicológicos que tenemos que saber manejar, herramientas. Ya es por eso que hay algunas personas, no sé si ustedes les ha tocado, que le dices alguna cosa y no les puedes hacer llegar. Es como una pared que aunque le lances huevos, no le llega. Y tú dices, pucha, tiene un carácter de fuerte, dices, ¿no ve? Oye, ella bien rapidito se hace manejar, bien manipulable es, a ella le vamos a decir que haga tal cosa, ¿sí? Así somos los seres humanos. Y eso, esa fortaleza, eso de que ella es muy débil y la vamos a decir a ella para que haga, etcétera, son ciertos condicionamientos psicológicos que la otra parte lo ve y sabemos reconocer perfectamente bien con quién vamos a hablar de una determinada manera y con quién no. Con quién lo podemos manipular un poquito más y a quién no, porque es un vivo, ¿ya? O sea, nos damos cuenta. Y esas estructuras psicológicas de este más manipulable, este más vivo, este más fuerte, etcétera, son construcciones psicológicas. Son construcciones psicológicas que esas personas tienen, ¿ya? Y yo, como ser humano, como manejo percepciones y sentimientos, entonces me doy cuenta. Entonces digo, no, este es fuerte, a este no hay que decirle esto, a este es este. ¿Me están entendiendo? O sea, esas personas manejan estructuras psicológicas que nos dan una idea y una imagen de lo que son. Y tú también. Y tú también debes tener tu estructura psicológica, ya que algunos por eso abusan de vos. Por eso abusan de vos. Por eso hay otros de que todo el trabajo eres tú y no a la otra, porque la otra es una renegona, ¿ya? Y tú no, ¿ya? Entonces por eso abusan de vos, o no te dicen nada, o te tienen miedo, ¿ya? Entonces vos tienes una estructura psicológica, ¿ya? Y eso va a influir en tus relaciones interpersonales y cómo enfrentas un conflicto. Eso es. La siguiente felicitación de parte del doctor Eber Subieta. Felicito a la doctora Jacqueline por el excelente tema disertado, pues necesitamos más que nunca estos temas de actualidad contemporánea. De Karen Corrales, muchas gracias, doctora Jacqueline, buena orientación, la parte emocional nos marca en nuestro accionar. De parte del licenciado Max Benavides, doctora, ¿cómo inciden los valores del hogar en estas circunstancias del COVID-19? Ya. Un valor es una construcción social. ¿Ya? Es como al inicio les dije, ¿no? ¿Ya? ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿Ya? ¿De dónde viene la idea de que la mujer es feliz teniendo un hijo? ¿De dónde viene la idea que un hombre, cuando tiene varias parejas, es varonil y es un hombre muy destacado? ¿De dónde? Ya, viene de la sociedad, viene de nuestra familia, es nuestra primera sociedad, viene de la familia, viene de una estructura cultural, esos valores. ¿De dónde viene la idea, como tienen los hindús, de no matar ni a una hormiga, ya, y verla a la vaca como si fuese una diosa a la vaca? Aquí no los comemos, en la India no.
En la India caminan como si fuesen perritos. Yo conozco la India y la vaca está caminando e inclusive juega con el perro. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde vienen esas ideas? Vienen de la cultura. ¿Ya? Los valores es la valoración al bien y la valoración al bien se transforma en un pensamiento, en una creencia. Así que si yo le digo a mi hijo, ya, que vamos a morir en el coronavirus, así, entonces yo le estoy transmitiendo eso a mi hijo y va a tener la misma sensación que yo. Así que hay que cuidar mucho en estos momentos y en cualquier momento desagradable que tengamos en dar mensajes a nuestros hijos y especialmente que son pequeños. Porque el pequeño entiende de manera literal. Ejemplo, si yo le digo a mi hijo pequeño, pareces un chancho lo que comes, él no lo va a interpretar como que mi mamá me está diciendo que como sucio o es ensucio mucho la mesa. No lo está interpretando así. El niño lo está interpretando textual, con cara de chancho y él con cuerpo de él y con su cara de chancho. Así lo está interpretando. Y hay que tener cuidado al transmitir ciertos mensajes. Si yo veo que alguno de mis hijos, por ejemplo, está un poco nervioso, pero ¿por qué todos están protegidos? Hijito, todo va a estar bien. Esto va a pasar. Todo, en la historia de la humanidad hemos pasado pandemias. Inclusive puedes aprovechar tal vez tú de interactuar con él, de abrir tu computadora y leer las pandemias que ha habido, así también tú te culturizas un poco. Había habido tal pandemia, por ejemplo, que ha muerto 25 millones de seres humanos, ha habido otra que ha muerto casi la mitad de la población. Pucha, qué interesante, ¿no? Y eso lo tienes que ver como una oportunidad de interactuar con tu hijo y tu hijo también va a conocer de estos sucesos y ya lo va a ver, y lo va a ver de manera natural, porque es natural. ¿Ya? Es natural. Todos los seres humanos en la historia de la humanidad han pasado esto. Es natural. Sino que como no vivíamos, no hemos vivido siglos, ya el ser humano vive apenas hasta los 90 años, ya inclusive menos, ya. Entonces no hemos vivido siglos, no tenemos 1000 años ni nada, no hemos vivido eso, ya. Simplemente lo conocemos como historia. Pero estos hechos son naturales. Son naturales. Si no iba a pasar hoy, iba a pasar tal vez otra época. Tal vez si nosotros no íbamos a pasar esto, iban a pasar nuestros nietos, iban a pasar tal vez. Como dice mi mamá, nunca pensé yo vivir esto en mi vida y ahora ustedes están viviendo esto. Mi mamá está viendo lo que sus hijas están pasando. ¿Ya? Entonces, es así, ¿ya? Entonces, esto no es algo para ponerse nerviosos ni nada. Va a aparecer en algún momento la cura, como ha aparecido de la viruela y muchas más afecciones que el ser humano ha tenido, vacunas, etcétera. Tanta gente ha muerto en las guerras por falta de la penicilina. ¿Cuánta gente ha muerto? Por Dios, que se ha creado la penicilina, ahora bueno, pues hay una sobrepoblación de personas más bien. Entonces, no lo tenemos que ver algo grave, es algo que está pasando con la humanidad, es algo que iba a pasar, tarde o temprano tal vez. ¿Ya? Y bueno, ya que tomarlo como una oportunidad, están en su casa ahora encerrados, no lo vean como un encierro, véanlo como una oportunidad porque hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer, hay que ordenar el cuarto, hay que limpiar la cocina, hay que verlo la casa muy bonita, el orden y la disciplina no es un hábito, es una forma de pensar y es de gente exitosa. El orden y la limpieza es de gente exitosa. Ya, entonces, ordenar las cosas, ponerlas en su lugar, bonito, agradable, vivir en un lugar limpio, vivir en un lugar ordenado, eso también ayuda a nuestra salud mental. Entonces, tantas oportunidades, tal vez quería aprender a bordar, ahora es la oportunidad de que aprendas a bordar o de buscar otras alternativas, como les he contado esta vecina que había tenido el talento de hacer juegos florales o adornos florales hermosos, preciosos, ya, y ahora tiene cinco pedidos para el Día de la Madre y no cuestan baratos, cuestan un poco caritos. Imagínense, ahí ya tenemos una futura emprendedora. Yo hablé con ella y le dije, usted tiene que pensar en abrir ya su empresa. Si lo voy a hacer bien, me está yendo. La señora dice, ya, ahí ya tenemos una futura emprendedora. En plena cuarentena ya tenemos una futura emprendedora, una señora de tercera edad. ¿Qué les parece? En plena cuarentena ya tenemos un emprendedor y seguramente va a aparecer después de la cuarentena un montón de emprendedores. Van a aparecer porque ellos lo están viendo como una oportunidad, ellos están viviendo una necesidad
Y en esa necesidad ellos no están pensando en el Evo Morales, no están pensando en el murciélago, no están pensando en la pandemia, no están pensando en eso, están pensando en comer, en dónde van a obtener sus cosas. Y la necesidad les está llevando a eso, a ser emprendedores. Y eso hay un estudio muy interesante, que los grandes emprendedores del mundo han empezado por una necesidad. Por eso digo, la cuarentena, esto que está pasando en la humanidad, no va a ser todo malo. Yo les apuesto que va a aparecer muchas cosas muy interesantes para el beneficio de todos. La siguiente, doctora, de la licenciada Cintia González, desde Tarija. Excelente taller, doctora. Estoy segura que las herramientas que nos dio nos ayudará a trabajar en nuestras emociones. Además, nos ayudó a entender que las emociones, por más tristes que sean, nos ayudan a vivir. Felicidades, doctora. También tenemos saludos desde el trópico. Buenas tardes, excelente taller, doctora, dice. Eso sería todo, doctora. Sí, las demás son Bueno, felicitaciones. muchísimas gracias. Bueno, yo quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas, a Cintia, yo la conozco, he tenido el honor de conocerla en Tarija, asimismo al licenciado Herbert Subieta también, he tenido el honor de conocer y compartir con él muchos acontecimientos académicos. Y también muchos de ustedes, como tú, Rosita, como Viviana, entre otros, les agradezco mucho por la invitación y por favor yo les pido que mañana no se pierdan, porque mañana sí vamos a manejar las técnicas, sí vamos a manejar las herramientas, herramientas que no van a encontrar en ningún lado, herramientas que yo las he creado, se podría decir, sobre la base de mi experiencia, sobre la base de una investigación personal que yo he tenido, que lo he podido transmitir a otras personas y gracias a Dios les ha ido muy bien. Ya, entonces es algo que yo quiero compartir con ustedes, algo nuevo y novedoso. Entonces, muchísimas gracias por su participación, muchas gracias por sus felicitaciones, pero no olvidemos algo y quiero despedirme de la siguiente manera. De nada sirve este taller, de nada sirve este taller si lo van a mantener de manera teórica. Ya de nada sirve. Ustedes van a seguramente en la noche a hablar con su familia, sí ha sido el taller interesante, sí, qué bonito, bla, 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 y punto. De nada va a servir. Este taller se tiene que llevar a la práctica. Si no se lleva a la práctica y realmente ustedes simplemente lo van a mantener como un conocimiento general y no un conocimiento interno de ustedes mismos, el problema en ustedes mismos y el problema de estos trastornos, enfermedades, depresiones, entre otras cosas, van a permanecer. ¿Ya? Yo les animo, les impulso, van a tener mi colaboración para que esto realmente lo llevemos a la práctica y podamos hacer un cambio estructural beneficioso para nosotros y nuestro entorno. Entonces, hasta mañana y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Agradecerle a usted por su exposición y también a todos los presentes agradecerles también. Damos por concluida la primera parte del taller, todo va a salir bien y el día de mañana estaremos enviando un nuevo link para la segunda parte, mañana en el mismo horario. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.